Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. La oración se vuelve una rutina silenciosa, los cielos parecen cerrados y cada intento de buscar a Dios solo devuelve un eco. Hay etapas donde sentimos que nuestras súplicas rebotan contra un muro invisible, donde nuestras lágrimas son ignoradas y el alma se fatiga en medio de un aparente abandono celestial. Esta sensación no discrimina. Le ocurre al creyente nuevo y también al maduro, al fervoroso y al cansado. Es una experiencia universal entre quienes caminan con fe. Lo que nos une a todos en esos días oscuros no es solo el dolor o la duda, sino esa gran pregunta que golpea el corazón una y otra vez: ¿dónde está Dios? No se trata de falta de. De hecho, muchas veces es la fe la que nos sostiene mientras el silencio se prolonga, porque seguimos buscando aunque no escuchemos, seguimos orando aunque no veamos, seguimos esperando aunque parezca que nada cambia. Pero aún así, el alma humana clama por una señal, por una respuesta, por un susurro del cielo que indique que no estamos solos. Y es en esos silencios que comienza la obra profunda, porque Dios, aunque calla, nunca se ausenta, aunque no responde de inmediato, siempre observa, guía y obra en lo secreto. El silencio de Dios nunca es castigo, es preparación, es protección, es perfección. Desde los tiempos antiguos, el silencio de Dios ha sido un misterio que provoca, que moldea, que transforma. Abraham escuchó la promesa, pero después tuvo que esperar décadas para verla cumplida. Sara envejecía y su vientre permanecía cerrado. Todo parecía contradecir lo que Dios había dicho. Sin embargo, el cielo seguía en silencio. Durante ese tiempo, Dios no repitió la promesa constantemente ni dio explicaciones. Simplemente esperó. Y Abraham tuvo que decidir si creería en lo que Dios dijo o si se rendiría ante lo que sus ojos podían ver. En esa espera, la fe fue probada y el carácter fue forjado. David fue ungido como rey siendo solo un adolescente, pero su coronación oficial llegó muchos años después. A lo largo de ese tiempo fue perseguido, calumniado, exiliado. Dormía en cuevas, lloraba en la oscuridad, se preguntaba cuándo se cumpliría lo que Dios había prometido. El silencio de Dios fue su compañero de camino. Pero no fue un silencio vacío, fue un silencio que entrenaba al futuro rey. Cada prueba, cada batalla, cada traición, lo acercaban más al corazón de Dios, porque mientras todo parecía estar en pausa, el propósito de Dios avanzaba. Y si alguna vez hubo un silencio que estremeció al mundo, fue aquel que se escuchó en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, gritó en medio del dolor más profundo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor resume el sentir de todo aquel que atraviesa un valle oscuro. Y aún así, en ese momento de aparente abandono, el plan de redención del universo se estaba ejecutando. Dios callaba, pero obraba. En la cruz, el cielo se silenció para que la tierra pudiera ser salvada. No hay dolor que no tenga propósito cuando está en manos de un Dios que todo lo transforma. Querido oyente, si hoy sientes que Dios guarda silencio, no te rindas. Puede que no lo entiendas ahora, pero Él sigue obrando. Quizás estás en medio de un proceso que no puedes ver. Quizás está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, preparándote para algo más grande de lo que imaginas. No midas el amor de Dios por el ruido de sus palabras, sino por la fidelidad de sus promesas. Porque aún en el silencio, Él sigue siendo Dios. Aun cuando no habla, Él nunca deja de ser fiel. Si este mensaje está tocando tu corazón, si en medio de este silencio has encontrado un rayo de luz, considera unirte a esta comunidad de fe. Suscribirte no es solo un clic, es una declaración de que eliges seguir buscando a Dios, aun cuando no se escuche su voz. Es decir, aún creo, aún espero, aún confío. Porque juntos, como comunidad, podemos atravesar estos silencios con esperanza, sabiendo que tarde o temprano, su voz resonará de nuevo. El silencio de Dios no es el final de tu historia. Es el comienzo de una revelación más profunda. Una revelación que no se basa en emociones, sino en la verdad eterna de quién es Dios. A veces, Dios calla para enseñarnos a escuchar con el alma. Nos aleja del todo del mundo para que podamos oír su susurro en lo más íntimo del corazón. Nos priva de respuestas inmediatas para que valoremos las que vienen con sabiduría. Nos deja sin dirección por un tiempo para que aprendamos a seguir por fe, no por vista. Cuando Dios guarda silencio, es posible que esté pidiendo que maduremos, que dejemos de buscarle solo por lo que puede darnos y comencemos a amarlo por quien Él es. Que nuestra relación con Él no se base en milagros inmediatos, sino en comunión duradera, porque si solo creemos cuando oímos su voz, entonces no hemos entendido lo que es la fe. Pero si seguimos creyendo aun cuando todo parece quieto, entonces hemos entrado en la dimensión del verdadero discípulo. Pablo sabía de eso. Fue perseguido, encarcelado, azotado. Y aún así, escribió cartas llenas de gozo. No porque lo sentía todo el tiempo, sino porque sabía en quién había creído. Él no necesitaba escuchar constantemente la voz de Dios para saber que Él estaba allí.
Había aprendido a confiar en el carácter de Dios incluso cuando el entorno decía lo contrario. Y tú también puedes llegar a ese punto. Puedes crecer hasta ese nivel de madurez donde el silencio de Dios no te aleje, sino que te impulse a buscarle más. Quizás ahora estás en medio de una prueba que no entiendes. Tal vez estás clamando por una abierta, por un milagro, por una palabra, y lo único que recibes es silencio. Pero permíteme decirte con certeza que ese silencio no es castigo. Es formación. Es crecimiento. Es la confirmación de que Dios te está llevando a un lugar más alto, donde no dependas de emociones, sino de convicciones. De tu fe no sea sacudida por el viento, sino anclada en la roca eterna. Cuando todo en ti quiera rendirse, cuando el alma se agote de esperar, recuerda que Dios nunca ha dejado de obrar. Puede que no veas la semilla bajo la tierra, pero está creciendo. Puede que no sientas el sol, pero sigue brillando. Puede que no escuches su voz, pero Él sigue guiándote. Y en el tiempo justo, cuando todo esté listo, hablará. Su voz volverá a sonar. Su mano se moverá. Y entenderás que valió la pena esperar. Quiero animarte a que te mantengas firme. No te dejes vencer por el desánimo. Aférrate a lo que Dios ya dijo. Repasa sus promesas, recuerda sus obras pasadas. Lo que Él hizo antes, lo puede hacer otra vez. Él no miente. No se retrasa, no se olvida. Simplemente obra de maneras que nosotros aún no comprendemos. Si este mensaje ha sido para ti, si algo en tu interior ha sido encendido mientras escuchas estas palabras, suscríbete y camina con nosotros en este sendero de fe. Porque en este espacio, no solo compartimos palabras, compartimos esperanza. Juntos avanzamos, aun cuando el camino esté cubierto de silencio, sabiendo que Dios, en su momento perfecto, hablará con poder. A veces el silencio de Dios tiene el propósito de revelarnos cosas que no veríamos si todo fuera ruido y movimiento. En el ruido, reaccionamos por impulso. En el movimiento constante, actuamos sin pensar. Pero en el silencio, somos obligados a detenernos, a mirar dentro de nosotros mismos, a revisar nuestras motivaciones. El silencio purifica. El silencio prueba. El silencio revela. No es cómodo, pero es necesario. Porque sin esos momentos de quietud divina, nunca sabríamos lo que realmente hay en nuestro corazón. En ese silencio, muchas veces, aprendemos a soltar el control. A confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo entendemos. Y eso es uno de los aprendizajes más profundos que un creyente puede tener. Soltar la necesidad de entender todo. Renunciar a la urgencia de tener respuestas inmediatas. Aceptar que no siempre sabremos el porqué, pero que siempre podemos confiar en el quién. Porque si conoces a Dios, entonces sabes que aunque no explique, Él nunca se equivoca. Hay una historia en la Biblia que habla con fuerza al corazón que espera en silencio. Es la historia de Lázaro. María y Marta enviaron a buscar a Jesús porque su hermano estaba enfermo. Esperaban que Jesús llegara de inmediato. Después de todo, eran sus amigos. Lo conocían personalmente. Habían visto sus milagros, pero Jesús no vino enseguida. Se quedó donde estaba 2 días más. Y durante ese tiempo de aparente indiferencia, Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó, parecía demasiado tarde. Marta lo recibió con un reclamo escondido entre la fe: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas palabras nacen del corazón herido por el silencio. Pero Jesús no había ignorado su clamor. Él había permitido el retraso con un propósito más alto. Para que vieran no solo al sanador, sino al que resucita. Para que comprendieran que no era solo un amigo poderoso, sino el mismo Hijo de Dios con poder sobre la muerte. En ese aparente retraso, en ese silencio que dolió, Jesús preparaba un milagro mayor. Porque si hubiera sanado a Lázaro, habrían visto una sanidad. Pero al dejar que muriera y luego resucitarlo, les mostró su gloria. A veces Dios guarda silencio para darte una mayor revelación de quién es Él. Si ahora mismo estás en ese punto donde ya no entiendes nada, donde tus fuerzas se están agotando y tu fe está colgando de un hilo, levanta tu mirada. Dios está más cerca de lo que imaginas. Aunque no lo veas moverse, Él ya está alineando las piezas. Está obrando en los corazones, en las circunstancias, en los detalles invisibles. Está hablando con personas que ni siquiera conoces, está preparando escenarios que aún no puedes imaginar. Y cuando llegue el momento perfecto, todo tendrá sentido. Verás que no fue olvido, sino intención divina. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que tus lágrimas encuentran eco en estas palabras, te invito a ser parte de este viaje de fe. Suscribirte es una forma de decir: no estoy solo, no quiero caminar en silencio sin esperanza. Quiero ser parte de una comunidad que también aprende a esperar en Dios, que no se rinde cuando todo calla, que sigue creyendo aunque los cielos parezcan mudos. Es tu momento de unirte a esta familia espiritual que crece, espera y confía. El silencio de Dios también es un espacio donde nuestras prioridades se redefinen. Nos damos cuenta de que muchas veces buscamos a Dios más por lo que puede darnos que por quién es Él.
En el silencio, esa motivación es confrontada. Ya no se trata solo de la respuesta que queremos, sino del Dios al que necesitamos. El alma aprende a desear su presencia más que su intervención. Aprendemos a adorarlo no solo cuando nos bendice, sino también cuando guarda silencio. Porque su amor no cambia aunque no se manifieste de la forma que esperábamos. Job es uno de los mayores ejemplos de alguien que caminó en el silencio divino. Perdió todo en cuestión de días, sus bienes, sus hijos, su salud. Y por largo tiempo, no escuchó nada del cielo. Solo preguntas sin respuesta. Solo amigos que no entendían su dolor. Solo días largos y noches sin consuelo. Pero nunca maldijo a Dios. Nunca se rindió en su fe. Al final de su prueba, cuando Dios finalmente habló, Job no recibió explicaciones detalladas. No le fueron reveladas todas las razones de su sufrimiento. Lo que recibió fue una revelación majestuosa de quién era Dios. Y eso fue suficiente, porque al conocer al Dios que gobierna todo, Job encontró paz en medio de lo que no comprendía. Esa misma paz está disponible para ti. Una paz que no depende de que todo esté claro, sino de que está sostenido por el Dios que nunca falla. El silencio, entonces, no es vacío. Es lleno de propósito. Es una pausa con sentido. Es una antesala de transformación. No estás detenido, estás siendo preparado. No estás olvidado, estás siendo afinado. Lo que ahora no entiendes, pronto será testimonio. No minimices la obra que Dios está haciendo en este tiempo de aparente quietud. Él te está fortaleciendo desde dentro. Te está haciendo resistente a las tormentas. Está edificando en ti una fe que no depende de emociones pasajeras, sino de convicciones profundas. Porque solo una fe forjada en el fuego puede sostener grandes llamados. Y tú has sido llamado a más. A cosas grandes. Pero antes de usarte, Dios te forma. Y muchas veces, esa formación ocurre en el silencio. Quisiera que guardes esta verdad en tu corazón. El silencio de Dios nunca será más fuerte que su fidelidad. Él ha sido fiel antes, y lo será otra vez. Ha escuchado tu clamor, ha visto tus lágrimas, y aunque ahora parezca que nada sucede, Él no ha olvidado lo que te prometió. En su tiempo, todo se cumplirá. Todo cobrará sentido, todo florecerá. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo aquello. Ahora veo que el silencio no era abandono, era preparación para algo mayor. Este mensaje no es casualidad. Ha llegado a ti en el momento preciso. Y si quieres seguir recibiendo palabras como esta, que alimenten tu alma, que fortalezcan tu espíritu, que enciendan tu fe, suscríbete y acompáñanos. Aquí encontrarás palabra viva, consuelo en medio del caos y dirección en los días grises. Cada suscripción es un paso más hacia una vida de fe sólida, porque la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Y tú estás llamado a escuchar no solo lo que agrada, sino lo que edifica, lo que transforma, lo que sostiene. Dios no necesita demostrar su amor cada vez que lo dudamos. Su amor ya fue probado en la cruz. Esa es la prueba eterna, la que nunca cambia, la que nunca se borra. Cuando Jesús colgó del madero y exclamó consumado es, también estaba sellando una verdad para cada generación, nunca estarás solo, incluso en el silencio. Él ya pagó el precio de tu redención. Él ya caminó por el valle del abandono para que tú supieras que aun cuando el cielo parezca en silencio, Dios está contigo en el proceso. No porque lo sientas, sino porque Él lo prometió. Cada vez que dudes, mira la cruz. Cada vez que el silencio duela, recuerda el jardín de Getsemaní. Jesús oró 3 veces, derramando su alma hasta sudar gotas de sangre. ¿Y qué escuchó del cielo? Nada. Silencio absoluto. El Padre guardó silencio mientras el Hijo se entregaba por amor. Pero ese silencio no fue ausencia, fue propósito. Porque mientras Jesús se entregaba, el plan eterno de redención se completaba. No fue debilidad del cielo, fue sabiduría divina. A veces Dios guarda silencio no porque no te ame, sino porque su amor se expresa de formas más profundas que las palabras. Así también, cuando estás en esa noche del alma donde todo parece quebrarse, no estás fuera de la voluntad de Dios. Estás dentro del horno donde se forjan los instrumentos más valiosos. Los diamantes no nacen a la luz, sino en la oscuridad y bajo presión. La fe que resiste el silencio es la que luego puede ser usada para sostener a otros, porque nadie puede consolar verdaderamente si no ha aprendido a ser consolado por Dios en su soledad. Nadie puede dar esperanza si no ha aprendido a esperar cuando no hay señales. El silencio forma a los guerreros que luego hablarán con autoridad. Esos guerreros, los que han sido moldeados en el secreto, no necesitan gritar para ser escuchados. Su testimonio habla más fuerte que cualquier discurso. Porque han caminado por el fuego y no se han consumido, porque han atravesado el silencio sin perder la fe. Y ahora saben que Dios no siempre responde como queremos, pero siempre obra como necesitamos. Tú estás siendo forjado para algo así. Para ser un testigo auténtico de que Dios es real incluso cuando parece callar.
Piensa en José, el soñador. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin culpa. Durante años pareció que Dios había olvidado los sueños que le había dado. Pero en el silencio de esa prisión, José fue preparado. En el anonimato, Dios afiló su carácter. Y cuando llegó el tiempo, fue elevado para salvar a muchos. El silencio de esos años no fue pérdida de tiempo, fue inversión divina. Así también contigo. Cada lágrima, cada espera, cada noche sin respuesta está siendo tejida en un propósito eterno. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que lo que más necesitas no es una solución inmediata, sino una presencia constante. Y esa presencia es la del Espíritu Santo. Aun cuando no escuches palabras claras, su presencia te sostiene. Él está contigo, susurrando esperanza en medio de la confusión. Él te recuerda que no estás solo, que esto también pasará, que hay promesas que aún no se han cumplido, pero están vivas. La fidelidad de Dios no expira cuando se demora. Su palabra es eterna, y lo que dijo sobre tu vida sigue vigente, incluso si ahora no ves resultados. Cada día que resistes sin rendirte es una victoria. Cada vez que oras aunque no sientas nada, estás construyendo una fe inquebrantable. Cada vez que decides confiar a pesar del silencio, estás dando un paso hacia una revelación mayor. No subestimes el poder de seguir creyendo cuando todo lo demás te dice que te detengas. Esa fe moverá montañas, esa fe romperá cadenas, esa fe abrirá caminos donde antes solo había muros. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado una fibra en tu corazón, si algo dentro de ti ha sentido que esto era exactamente lo que necesitabas hoy, no lo ignores. Dios usa canales, medios, personas para hablar a nuestro espíritu. Este es uno de esos momentos donde la palabra no solo informa, transforma. Te invito a que formes parte de esta comunidad de fe, suscribiéndote a este canal, donde cada contenido tiene un solo propósito: avivar tu fe, recordarte quién eres en Dios y ayudarte a perseverar hasta el cumplimiento de tus promesas. El silencio de Dios, lejos de ser un castigo, puede ser el lenguaje secreto de su amor más profundo, porque es en ese aparente vacío donde aprendemos a conocerlo más allá de los milagros, donde lo descubrimos como Padre, no solo como proveedor, donde entendemos que su presencia es suficiente, incluso cuando no hay señales. Es en ese silencio que se manifiestan las verdades más eternas, que su amor no depende de nuestros logros, que su fidelidad no se basa en nuestras emociones, y que su propósito no está limitado por nuestro entendimiento. Si hoy estás en ese punto de espera, de incertidumbre, de silencio abrumador, quiero que sepas que este momento no es el final. Es solo una página en la historia que Dios está escribiendo contigo. Él aún está obrando, incluso si no puedes verlo. Su mano está moviendo lo invisible, preparando lo imposible, alineando lo eterno con tu presente. Y cuando el tiempo llegue, lo sabrás, porque el silencio se convertirá en testimonio, el llanto en gozo, la espera en celebración. Tu historia no termina en el silencio. Apenas comienza a cobrar sentido. Sigue caminando, sigue creyendo. Lo mejor aún está por revelarse. Tal vez piensas que el silencio de Dios es una señal de que has hecho algo mal, que has perdido su favor, que ya no mereces su atención. Pero eso no es verdad, porque el amor de Dios no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él. Eres su hijo, su hija, y nada de lo que vivas puede cambiar ese hecho. Cuando un padre guarda silencio, no significa que ha dejado de amar. A veces calla para que su hijo aprenda a escuchar el eco de su voz en el corazón. Así también obra Dios. Él desea que aprendas a distinguir su presencia aun cuando no escuches su voz. Muchos grandes hombres y mujeres de fe caminaron largas temporadas en ese aparente silencio. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. David fue ungido como rey y luego vivió como fugitivo durante años. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de volver a Egipto. ¿Sabes qué tenían en común? Que ninguno de ellos entendía completamente lo que Dios estaba haciendo mientras esperaban, pero todos fueron testigos de cómo Dios recompensó su perseverancia. No se trata de entender todo, se trata de confiar aun cuando no entiendas nada. En esos tiempos de silencio, Dios no solo está trabajando en lo externo, también lo está haciendo en lo más profundo de tu alma. Está arrancando temores, desarraigando inseguridades, sanando heridas que ni tú sabías que tenías. Porque antes de cambiar tu entorno, Dios quiere fortalecer tu interior. Quiere que seas capaz de resistir el cumplimiento de la promesa sin que la bendición te destruya. Porque a veces el peligro no está en no recibir, sino en recibir algo para lo que aún no estás preparado. El silencio es el taller donde Dios prepara al recipiente para recibir lo que ya ha sido prometido. No te desesperes por el tiempo. Dios no se mueve por relojes humanos. Él obra por estaciones. Y cada estación tiene su propósito. Hay tiempo para sembrar, tiempo para crecer, tiempo para esperar y tiempo para cosechar. Si estás en la etapa del silencio, no estás siendo olvidado, estás siendo cultivado. Dios no te ha dejado de lado.
Te está moldeando para algo que solo podrá sostenerse si tu fe ha sido cimentada más allá de las emociones. No es castigo, es preparación. Muchos oran por una fe inquebrantable, pero olvidan que esa clase de fe solo nace en los momentos donde todo parece perdido. Es cuando la respuesta no llega y aún así decides seguir adorando. Es cuando no hay milagro visible, pero igual te arrodillas. Esa es la fe que conmueve el cielo. La fe que no necesita ver para creer, sino que cree porque ha conocido al Dios que nunca falla. Y esa fe es la que Dios quiere cultivar en ti. No para que seas fuerte en ti mismo, sino para que dependas completamente de Él. Recuerda las palabras del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud del corazón que ha aprendido a confiar en medio del silencio. No porque el panorama sea bueno, sino porque sabe que Dios sigue siendo bueno. Y cuando entiendes eso, algo cambia en tu interior. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Aprendes a descansar en quien las tiene. Te das cuenta de que no estás caminando solo, que la mano de Dios te sostiene incluso cuando tus fuerzas fallan. Él no prometió que siempre sentirías su presencia, pero sí prometió que nunca te dejaría. Su fidelidad no depende de lo que sientas, sino de lo que Él ha dicho que está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si has sentido que esta verdad necesitaba llegar justo ahora, te invito a que te unas a esta comunidad. Aquí no hablamos de religión vacía, hablamos de una relación real con un Dios vivo. Suscríbete si anhelas seguir creciendo, si deseas contenido que fortalezca tu fe y te recuerde que no estás solo. Aquí encontrarás mensajes que nacen del corazón, inspirados por la palabra, y diseñados para sostenerte aun cuando todo parezca temblar. Dios no ha terminado contigo. El silencio no es el final. Es solo una parte del proceso donde Él demuestra que lo eterno vale más que lo inmediato. Sigue firme, sigue confiando, sigue avanzando. Él está obrando, incluso ahora. Cada día que amanece es una nueva oportunidad para reconocer que, aunque no veas con tus ojos lo que deseas, puedes abrazar con fe lo que Dios está haciendo en lo invisible. En el mundo natural, los procesos que más transforman no hacen ruido. El crecimiento de una semilla en la tierra es silencioso. El desarrollo de un bebé en el vientre es silencioso. Así también es la obra de Dios en tu vida. Callada, profunda, constante. Dios no se ha ido. Está trabajando, aunque no lo percibas. Y muchas veces, cuando parece que nada está pasando, es justo cuando más está ocurriendo. La espera tiene el poder de revelar quién realmente confía. Muchos caminan con fe cuando todo les sonríe. Pero el verdadero corazón fiel es aquel que sigue confiando cuando las puertas parecen cerradas, cuando el cielo parece callado, cuando el alma clama y no recibe respuesta inmediata. Ese tipo de fe es rara, y por eso es tan preciosa. Porque nace del fuego, se forma en la prueba, se templa en el silencio. Es la clase de fe que transforma una vida común en una vida de propósito eterno. Quizás no has visto el milagro que esperas. Tal vez llevas años orando, y sientes que cada palabra se pierde en el viento. Pero Dios ha escuchado cada oración. Ninguna lágrima ha caído sin que Él la recoja. Ninguna petición ha sido ignorada. Cada suspiro, cada pensamiento, cada deseo profundo de tu corazón está delante de Él. Y en su tiempo perfecto, responderá. Porque su silencio no es olvido. Su silencio es estrategia. Dios no improvisa. Él orquesta los momentos, teje los tiempos y construye escenarios para que su gloria se revele en el momento exacto. Recuerda que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, ya habían pasado 4 días. Muchos pensaron que era demasiado tarde, pero Jesús no llegó tarde. Llegó en el momento exacto para mostrar que lo imposible todavía era posible. Y así es contigo. Aun cuando todo parece muerto, aun cuando los demás ya se han resignado, aun cuando tú mismo sientes que no queda esperanza, Dios puede llegar y transformar la situación con una sola palabra. Porque donde tú ves fin, Él ve comienzo. Donde tú ves sepulcro, Él ve resurrección. La vida de fe no es un camino sin pruebas. Es una travesía donde aprendes a ver con los ojos del corazón. Es saber que el Dios que abrió el mar rojo aún abre caminos en medio del caos. Que el Dios que alimentó a miles con unos pocos panes aún provee en el desierto. Que el Dios que calmó tormentas aún puede traer paz a tu mente cuando el miedo amenaza con derribarte. Él no ha cambiado. Su poder sigue intacto. Y aunque ahora parezca que guarda silencio, su presencia no se ha movido ni un milímetro de tu lado. La clave está en no soltarte, en no dejar de creer, en no rendirte antes de tiempo. Muchos abandonan justo antes de que llegue la respuesta. Muchos se alejan cuando estaban a punto de ver el cumplimiento. No seas uno de ellos. Aférrate a la promesa, alimenta tu alma con esperanza. Declara con tu boca lo que sabes que es verdad, aunque tu realidad diga lo contrario.
Porque la fe no se basa en lo visible, sino en lo eterno, y lo eterno siempre tiene la última palabra. A lo largo de la historia, los momentos de mayor silencio espiritual han precedido los mayores despertares. La oscuridad de la cruz fue seguida por la gloria de la resurrección. El quebranto del exilio fue seguido por el regreso a casa. La noche más larga da paso al amanecer más brillante, y tú estás en ese proceso. Tal vez ahora estás en la parte más silenciosa del viaje, pero no olvides que incluso cuando no hay sonido, hay dirección. Dios te está guiando, está a tu lado. Está obrando, aunque no lo comprendas. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay una llama que aún no se ha apagado. Una voz interior que te impulsa a seguir creyendo. Esa voz no es solo tuya, es el Espíritu de Dios recordándote que Él no ha terminado contigo, que lo que comenzó en tu vida lo llevará a término, que ninguna palabra que salió de su boca regresará vacía, todo se cumplirá. Y tú lo verás, no como una fantasía, sino como una realidad palpable, porque Dios es fiel. No lo olvides. Si este mensaje ha fortalecido tu fe, si algo dentro de ti se ha encendido nuevamente, quiero invitarte a que formes parte de esta misión. Esta comunidad crece gracias a corazones como el tuyo. Corazones que buscan más, que anhelan profundidad, que se cansaron de lo superficial y decidieron abrazar lo eterno. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que hable a tu espíritu, que te sostenga en medio de la tormenta y que te recuerde cada día que no estás solo. Esta es tu casa, y lo mejor aún está por venir. Muchas veces nos desesperamos porque medimos el tiempo de Dios con nuestros relojes humanos. Queremos respuestas en segundos, resultados inmediatos, milagros que se manifiesten con solo cerrar los ojos. Pero el tiempo de Dios no se rige por nuestras urgencias, sino por su sabiduría eterna. Él no actúa antes, ni después, sino justo cuando su voluntad lo determina. Y aunque en el proceso nuestras emociones se desborden, aunque las dudas intenten ahogar la esperanza, Dios sigue siendo fiel. Su silencio no es sinónimo de ausencia. Es una invitación a confiar en un nivel más profundo, donde la fe se convierte en ancla y el amor se convierte en abrigo. El desierto no es un castigo, es una escuela. Allí aprendes a escuchar el susurro de Dios cuando todo lo demás ha callado. Allí descubres que no necesitas aplausos, ni señales visibles, ni confirmaciones externas para seguir caminando. Te basta su promesa. Y, aunque parezca dormida, tiene vida. En el silencio, Él te está formando. Está moldeando tu carácter, tu paciencia, tu humildad. Porque no solo quiere llevarte a la tierra prometida, quiere que seas capaz de habitarla con sabiduría, con corazón transformado, con fe madura. Recuerda cómo Abraham esperó años por la promesa de un hijo. Como José fue traicionado y olvidado antes de convertirse en gobernador. Como David fue perseguido antes de ocupar el trono. Todos ellos vivieron etapas de profundo silencio, de noches oscuras, de caminos inciertos. Pero en cada etapa, Dios estuvo obrando. Y cuando llegó el tiempo, todo lo que parecía perdido tomó sentido. Así también será contigo. Lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana será señal de gloria. Cada lágrima será parte del plan. Cada espera, cada clamor, cada paso dado con fe no será en vano. Es posible que hayas llegado al punto de decir, ya no puedo más. Que sientas que tu oración rebota en el techo. Que tu alma esté cansada, sedienta, rota. Pero es justo ahí donde Dios actúa con más fuerza. Él no espera que llegues con fuerzas, solo espera que llegues. No necesita que tengas todo resuelto, solo necesita que sigas confiando. Porque cuando tus fuerzas se acaban, las suyas comienzan a operar. Cuando te rindes ante Él, su poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces descubres que no estás solo, que nunca lo estuviste, que su silencio no era indiferencia, sino cuidado. Que estaba más cerca de lo que pensabas. A veces Dios guarda silencio porque quiere que recuerdes su voz, que repases sus promesas. Que camines por lo que Él ya dijo, no por lo que ves. Porque el que vive de señales externas es como una hoja llevada por el viento. Pero el que se aferra a la palabra, aunque sople la tormenta, permanece firme. Y tú estás llamado a ser firme. A ser valiente. A seguir avanzando incluso cuando el camino se cubre de niebla. Porque esa niebla no durará para siempre. Dios abrirá el panorama. El día llegará. La luz volverá. La respuesta se manifestará. Quizás piensas que tus oraciones han sido pequeñas, débiles o sin impacto. Pero ninguna oración sincera pasa desapercibida para Dios. Él escucha incluso los susurros de tu corazón, los pensamientos que no te atreves a decir en voz alta, las heridas que nadie más ve. Y Él, en su amor infinito, guarda cada una de esas palabras. Las transforma en propósito, las recoge como semillas, y en el tiempo justo, germinarán. Florecerán. Darán fruto. Porque su palabra no regresa vacía, porque tu clamor no ha sido ignorado,
porque su amor es demasiado profundo como para dejarte solo. Y mientras caminas, mientras esperas, mientras confías, tu alma se fortalece, tu visión se aclara, tu propósito se alinea, porque el silencio de Dios no es tiempo perdido, es el taller secreto donde se forjan los guerreros, donde se refina la fe, donde se despojan los pesos innecesarios. Así como el orfebre purifica el oro en el fuego, así Él te está puliendo, quitando lo que estorba, fortaleciendo lo que permanece, preparándote para lo que vendrá. Y lo que vendrá será mayor de lo que has imaginado. La historia no termina en el silencio, la historia termina en victoria, porque Dios no abandona obras a medias. Lo que empezó en tu vida lo terminará con gloria. Y esa gloria no será solo para ti, sino también para los que te rodean, porque tu testimonio será luz, tu camino será señal. Y otros encontrarán esperanza al ver cómo Dios te levantó, cómo te sostuvo, cómo respondió en su tiempo perfecto. Si todo lo que has escuchado hasta ahora ha despertado algo en tu interior, si sientes que esta palabra ha hablado directamente a tu situación, quiero invitarte a ser parte de este espacio. Un lugar donde la fe se alimenta, donde el alma encuentra descanso, donde las voces del cielo siguen hablando al corazón. Suscríbete y únete a esta comunidad que no camina por vista, sino por fe. Aquí no estás solo. Aquí somos muchos creyendo juntos, y juntos veremos cómo el silencio de Dios se convierte en la más grande manifestación de su poder. En los momentos de más profundo silencio, cuando todo parece detenido y el alma se siente como un cuarto oscuro sin ventanas, es cuando más cerca está el milagro. Es en ese aparente vacío donde Dios siembra las semillas más poderosas. No las vemos al instante, porque germinan en lo invisible, pero están vivas, creciendo lentamente, rompiendo la tierra desde lo profundo hasta brotar en el momento exacto. En ese proceso, Él también te transforma. Cada oración que hiciste en medio del dolor, cada paso dado en medio de la incertidumbre, cada suspiro de fe que salió de tus labios, ha sido una ofrenda preciosa ante el trono celestial. Nada ha sido en vano, todo ha contado. Dios es un Dios de procesos, no solo de resultados. Él no está apurado como nosotros, Él no improvisa. Y cuando parece que nada ocurre, es porque está alineando cada detalle con precisión eterna. Tal vez piensas que ya es tarde, que has perdido años, que las puertas se cerraron, pero el Creador de los tiempos puede restaurar en un segundo lo que la vida tardó décadas en destruir. Puede abrir caminos donde no los hay, levantar lo caído, dar vida donde todo parecía seco. No hay imposibles para Él, solo se necesita fe. Una fe que no depende de emociones, sino de convicciones profundas. Y esa fe se forja cuando Dios guarda silencio, porque ahí decides creer no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Y tú sabes que Él es bueno, que ha sido fiel en el pasado, que su amor no cambia, que su poder no disminuye, que su presencia nunca se aparta. Entonces, ¿por qué temer ahora? ¿Por qué dudar? Si aun cuando no entiendes el proceso, puedes confiar en el corazón del Padre. Él no juega con tus emociones, no se divierte con tu espera. Él está edificando algo mayor. Y tú, aunque hoy no lo veas, estás más cerca de la respuesta de lo que imaginas. Sigue caminando, sigue orando, sigue creyendo. Porque Dios no olvida, no retrasa sin razón, no calla sin propósito. Todo tiene sentido en sus manos. Muchos testimonios nacen en los momentos de silencio. Gente que pensó rendirse y fue sorprendida por la fidelidad divina. Personas que lloraron en la soledad y luego fueron levantadas como columnas de fe. Hombres y mujeres que parecían olvidados y terminaron siendo instrumentos poderosos de luz. Tú también puedes ser uno de ellos, si te mantienes firme, si te niegas a retroceder, si decides esperar con el corazón rendido pero con la mirada puesta en lo alto, porque quien espera en Dios nunca es avergonzado. Puede que tardes en ver el fruto, pero cuando llegue, será abundante, será perfecto, será eterno. Dios está trabajando incluso cuando tú duermes. Está moviendo personas, situaciones, recursos, conexiones invisibles que un día se revelarán como la perfecta respuesta a tus oraciones. Y cuando eso ocurra, te darás cuenta de que cada minuto de silencio fue un paso más hacia el cumplimiento de su plan. Por eso no te desesperes, no midas a Dios por lo que ves hoy. Recuerda que su palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y si eres justo, si has creído en Él, entonces tu vida está sostenida por una fe que no depende del ruido externo, sino de la promesa eterna. No estás solo en este camino. Muchos están esperando como tú. Muchos están orando sin ver, luchando sin entender, confiando sin sentir. Y eso te convierte en parte de una gran familia de fe. Una familia que no necesita señales para creer, sino que cree para ver. Una comunidad que sostiene la esperanza como antorcha en medio de la oscuridad. Si hoy estás escuchando estas palabras, es porque Dios ha querido recordarte que vas en la dirección correcta, que no estás olvidado. Que su amor te rodea incluso en el silencio, que sus planes siguen firmes y sus promesas siguen vivas.
Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, si sientes que esta palabra ha sido como una llama en medio de la noche, te invito a formar parte de esta comunidad que cree en el poder de la fe, en el propósito de la espera y en el milagro del silencio. Suscríbete y únete a quienes, como tú, han decidido confiar cuando todo calla, porque saben que Dios jamás deja de obrar. Y así, llegamos al final de este recorrido por uno de los temas más sensibles y poderosos de la vida espiritual, el silencio de Dios. Un silencio que muchas veces desconcierta, pero que siempre tiene propósito. Cuando miramos hacia atrás con los ojos del corazón, entendemos que cada etapa en la que sentimos que Él no respondía, en realidad estaba llena de detalles divinos que no pudimos percibir en ese momento. Las lágrimas no fueron ignoradas, los suspiros no quedaron en el aire, ni las oraciones fueron desechadas. Todo fue registrado por un Dios que ve más allá de lo que entendemos, que trabaja en lo invisible, que construye sin hacer ruido. Hay una obra invisible ocurriendo en tu interior. Una obra que solo se revela cuando decides no abandonar tu fe, cuando te mantienes firme aunque no veas resultados inmediatos. En ese proceso te fortaleces, tu espíritu madura, tu discernimiento se afina y tu alma encuentra una paz que no depende de las circunstancias. Porque cuando comprendes que el silencio de Dios también es lenguaje, dejas de temerlo y empiezas a abrazarlo. Entiendes que si no ha hablado aún, es porque está preparando algo mayor. Y esa convicción te sostiene, te eleva, te transforma. Puede que el camino sea largo, pero no estás caminando solo. El Dios que comenzó contigo no te soltará a la mitad del trayecto. Él te guiará, incluso en la noche más oscura. Y un día, cuando menos lo esperes, comprenderás por qué todo ocurrió como ocurrió. Verás el rompecabezas completo y te maravillarás por cómo encajaron todas las piezas. Te darás cuenta de que los tiempos de silencio no fueron pérdida, sino terreno fértil donde germinó una fe más profunda, una esperanza más firme y una relación más íntima con tu Creador. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si te han acompañado en un momento difícil, si te han dado claridad o simplemente han renovado tu fe, te invito a que te suscribas. Esta comunidad ha sido creada para que no camines solo, para que encuentres contenido que te edifique, que te inspire, que te recuerde que aún en el silencio, Dios está obrando. Juntos podemos seguir creciendo, aprendiendo, y sobre todo, confiando. Suscríbete y permanece cerca, porque lo mejor aún está por revelarse en tu vida.